Buenos días. Me voy a presentar este trabajo en representación del equipo COVID de Alicante. Es un trabajo publicado en una revista de cuartil 2 con un factor de impacto de 2,43. ¿Cómo se pasa esto? Vale. Como todos saben, el COVID-19 tiene una alta tasa de mortalidad en pacientes que ingresan por hospitalización, especialmente en pacientes ancianos. Por lo tanto, los cuidados paliativos son algo a tener en cuenta en este grupo de pacientes. La sedación paliativa, como saben, consiste en disminuir el nivel de conciencia de forma proporcionada para aliviar el sufrimiento producido por síntomas refractarios, ¿no? Los objetivos de este trabajo pues, fueron analizar las características epidemiológicas de los pacientes fallecidos por COVID-19 durante la primera y segunda ola, comparando aquellos que necesitaron sedación paliativa frente a los que no la necesitaron. Y, en segundo punto, pues describir las principales características de la sedación paliativa aplicada en este contexto. Es un estudio muy sencillo, un estudio de cohorte retrospectivo, donde se analizaron se recogieron los datos de la historia clínica de todos los pacientes fallecidos entre el 1 de marzo del 2020 y el 15 de diciembre del mismo año. Se realizó el análisis estadístico correspondiente, un estudio aprobado por el Comité Ético del Hospital. Aquí presentamos la primera tabla, la tabla donde vemos las características de los pacientes que necesitaron sedación y no sedación. Vemos de entrada que son pacientes añosos de edad 85 años, tanto los que necesitaron sedación como los que no, pero solo encontramos dos parámetros que mostraron significación estadística, que son la adquisición de la infección de forma nosocomial y el estado mental alterado. Cuando nos centramos en las características de aquellos pacientes que necesitaron sedación, pues nos encontramos con que desde que se inicia la sedación hasta el fallecimiento, el tiempo medio es de 21,8 horas. Es un tiempo relativamente corto, probablemente porque la sedación se inició en pacientes ya muy al final de la vida, ¿no? Los síntomas que motivaron la sedación paliativa, la mayor parte fue la disnea en reposo, como es lógico por las características de la enfermedad, el dolor y también la agitación y el delirio. El tratamiento en la mayor parte, en el 100% de los pacientes, se llevó a cabo de forma intravenosa. El régimen de fármacos más utilizados incluía morfina, buscapina y midazolam. Decirles que el fármaco sedante realmente es el midazolam. La morfina y la buscapina son fármacos adyuvantes para el control de síntomas, no realmente como sedación. Y estas son las dosis que utilizamos. Midazolam 15 miligramos de media, haloperidol 10 y levomepromacina 75. Son dosis relativamente bajas. Es algo que otros autores que nos han replicado en el estudio nos han atribuido si realmente estábamos haciendo sedación paliativa o estábamos haciendo control sintomático. Bueno, en cuanto a la discusión, podemos destacar que menos de la mitad de los pacientes que fallecieron por COVID en planta de hospitalización, no hablamos de UCI, menos de la mitad necesitaron sedación paliativa de los que fallecieron. La sedación paliativa es verdad que fue pautada por equipos no especializados en cuidados paliativos. El fallecimiento de los pacientes fue en menos de 24 horas. Los casos nosocomiales recibieron sedación paliativa con mayor frecuencia. En cambio, aquellos pacientes con nivel de conciencia alterado se sedaron en menor proporción. Las limitaciones del estudio son las que ven ahí, lógicamente, estudio retrospectivo unicéntrico con muestra pequeña. Como conclusiones, en nuestro estudio la sedación paliativa se inició muy al final de la vida en los pacientes con COVID. Esto refleja que el periodo de supervivencia tras el inicio es corto y los resultados sugieren la necesidad de que los equipos identifiquen los signos que predicen la muerte, evalúen correctamente los síntomas refractarios al final de la vida para indicar de forma adecuada y proporcionada la sedación cuando sea preciso. Bueno, simplemente esto motivó cierta polémica, hemos tenido réplicas en la misma revista que hemos tenido que contestar. Gracias.